Salut à tous, bienvenidos a una nueva clase en Je m'appelle Institut. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del condicional presente. Le conditionnel présent, deuxième partie. On y va. Bueno, como ya lo he mencionado, este video es la segunda parte del condicional presente. Si aún no has visto la primera parte, acá te dejo el enlace para que lo veas. ¿Listo? Empecemos. Bueno, recordemos que para poder entender bien el condicional presente necesitamos primero entender muy bien el futuro simple y también necesitamos entender muy bien el imperfecto o el imparfait, ¿no? Entonces, una vez tú ya entiendas el futuro simple y el imperfecto, pues va a quedarte mucho más fácil entender el condicional presente. ¿Por qué necesitamos el futuro simple? Bueno, porque a partir del futuro simple, es decir, las mismas bases que hayas en los verbos para poderlos conjugar en futuro simple, son las mismas bases que vas a usar para conjugar verbos en condicional presente. ¿Y por qué necesito el imperfecto? Bueno, porque las terminaciones propias del imperfecto son las mismas terminaciones del condicional presente. Bueno, en pantalla he escrito la estructura no solo del condicional presente, que es sujeto o verbo en condicional presente, sino el complemento que en la primera clase te dije que esto daba para otro video. Bueno, es este. Entonces, ese complemento que yo había puesto en la primera clase es precisamente a partir del sí hasta este último complemento. Ese sí quiere decir, bueno, exactamente sí, pero sí de la condición, si tal cosa sucede. Por ejemplo, yo jugaría, ¿cierto? Sujeto incondicional. Vamos a escribirlo en español, vamos a entenderlo primero. Yo jugaría, entonces acá ya tenemos lo que es el sujeto, yo en este caso, verbo incondicional, jugaría. Ahora bien, viene el sí de la condición. Yo jugaría sí y ahora viene la condición. Entonces mira, aquí yo puse en la estructura sujeto, verbo en imperfecto y bueno, un complemento. ¿Por qué verbo en imperfectos? Tú entiendes que el verbo en imperfecto, pues el imperfecto es un pasado, ¿no? Es lo que hemos visto, que el imperfecto es un pasado, que bueno, que era un pasado que puede referirse a un hábito o a una acción que era frecuente en el pasado, ¿no? Por ejemplo, yo iba a tal sitio, yo jugaba con tales personas, ¿cierto? Es un pasado que era un hábito, ¿no? Algo frecuente. Entonces, ¿por qué lo estamos usando acá? Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a poner aquí sujeto. Yo jugaría si yo, no sé, si yo tuviese, y complemento, un balón. Como por poner ahí un complemento. No, yo jugaría si yo tuviese un balón. Entonces, mira lo que está pasando. Aquí tuviese. Tuviese. No es una conjugación en español que representa, pues, como quien dice la condición. Vamos a hacerlo en francés. ¿Cómo quedaría en francés esto? Quedaría yo, que sería je, jugaría. Entonces, bueno, vamos a ver. Jugaría viene del verbo jugar. Entonces, jugar en francés en infinitivo es jouer, ¿cierto? Aquí tenemos jouer en infinitivo. ¿Cómo hallo la base del verbo jouer para poderlo conjugar? Entonces, yo sé que es la misma base del futuro simple. Y yo ya sé que para hallar las bases del futuro simple, para los verbos regulares son el mismo verbo en infinitivo, a menos que termine en e. En este caso no termina en e, así que la base vendría siendo el mismo, jouer, y ahora me falta agregar la terminación propia del imperfecto para el sujeto yo, que ya las terminaciones me las sé de memoria, ¿no? Que son AIS, AIS, AIT. En este caso el sujeto es yo, así que sería AIS. Listo, entonces ya tengo yo jugaría. Je jouerai. Yo jugaría. En francés el sí se escribe igual, sí, igualito. Entonces je jouerai si yo. Entonces vamos a poner aquí J apóstrofe. ¿Por qué apóstrofe? Porque mira que la estructura arriba dice sujeto, verbo en imperfecto y complemento. Verbo en imperfecto. Si yo digo tuviese viene del verbo tener. ¿Y cuál es el verbo tener en francés? Bueno, el verbo tener en francés ya sabes que es avoir, ¿cierto? Entonces, bueno, listo. ¿Y cómo queda avoir en imperfecto? Porque es lo que me está pidiendo la estructura. ¿Cómo queda avoir en imperfecto? Entonces, bueno, yo sé que tengo que conjugar al sujeto nosotros en presente, queda nous avons. Entonces retiro la ONS para hallar la base. La base en este caso es AV, ¿cierto? Y ahora tengo que colocar lo que es la terminación propia
del imperfecto en el sujeto yo, que sería A y S, ¿listo? Entonces, j'avais. J'avais sería si yo tuviese, ¿no? Si j'avais, yo tuviese, y bueno, un balón sería un balón, con doble L, listo. Ahí pongo el complemento. Entonces, mira, te explico qué fue lo que pasó acá. Acá tenemos, si yo, por ejemplo, coloco j'avais así solito, j'avais un balón, esto en español traduciría yo tenía. Vamos a poner aquí abajo, yo tenía un balón. Bueno, porque esto es el imperfecto puro. Yo tenía un balón, recuerda, imperfecto, una acción pasada que era frecuente, un hábito. Bueno, yo tenía un balón, j'avais un balón. Pero en el momento en el que tú utilizas el sí de la condición y luego colocas ya un sujeto obvio y luego un verbo en imperfecto, el imperfecto cambia de traducción, digámoslo así, cambia de significado al español. Ya no estoy diciendo yo tenía, ahora estoy diciendo si yo tuviese. Si yo tuviese. Bueno, un balón sería exactamente igual. Entonces mira cómo el hecho de colocar el sí antes de la frase en imperfecto normal, el significado cambia. Si tú no colocas el sí, es imperfecto puro, normalito, ¿no? Yo tenía, yo era, yo estaba, yo jugaba, ¿cierto? Pero si pones el sí, ya cambia, ¿no? Ya cambia. Si yo tuviese, si yo fuese, si yo estuviese, si yo jugase, ¿cierto? Cambia, ¿no? Cambia solo por poner el sí. Bueno, espero que eso esté claro. Es el mismo imperfecto, las mismas reglas, tú vas a conjugar igual en imperfecto como tú ya lo sabes hacer, pero si pones el sí, tienes que tener en cuenta que la traducción pues va a cambiar, ¿no? El significado de la frase no va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, volviendo al primer ejemplo, ¿no? Je jouerais si j'avais un ballon. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que este j'avais no significa yo tenía, sino que significa si yo tuviese, si j'avais un ballon. ¿Listo? Entonces, je jouerais si j'avais un ballon. Yo jugaría si yo tuviese un balón. ¿Listo? Vamos a hacer más ejemplos para entenderlo mejor. Listo, he copiado ya un ejemplo, bueno, un ejercicio, vamos a realizarlo juntos. Entonces, dice je y entre paréntesis être. Entonces acá tenemos que colocar el verbo être en condicional. ¿Cómo sé que aquí es donde tengo que conjugarlo en condicional y no en imperfecto? ¿Cómo lo sé? Porque fíjate que antes del je no aparece el sí. El sí aparece a la mitad de la frase, ¿no? Entonces aparece si, yo y entre paréntesis el verbo parler. O sea que ese verbo que está después del sí, ese es el que debe ir en imperfecto. ¿Listo? Entonces vamos a conjugar el verbo être en condicional presente. Entonces, ¿cuál es la base de être? ¿Cuál es la base del verbo être para el futuro simple? Bueno, como es irregular, no puedo guiarme de que es el mismo en infinitivo porque no es irregular. Así que ya me la sé de memoria la base y la base es ser. Y ahora, ¿cuál es la terminación del imperfecto para el sujeto yo? Pues sería A y S. Entonces, je serai es yo sería o yo estaría. Pero bueno, en este caso yo sería por el contexto de la frase. Dice, yo sería prof. Je serai prof d'anglais. Entonces, vamos a traducirlo hasta este momento. Yo sería, condicional, yo sería profe de inglés, ¿sí? D'anglais, de inglés. Si yo, entonces ahí ya viene el sí. Y ahora vamos a conjugar el verbo parler en imperfecto. Entonces, bueno, ¿cómo es la base del verbo parler en imperfecto? Entonces, en presente, conjugado el sujeto nosotros, nous, que haría nous parlons. Quito la ONS, me queda la base parle hasta la L, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo, parle. Y ahora la terminación del imperfecto al sujeto je, pues sigue siendo la misma, A y S. Entonces, je parle anglais. Entonces, si yo... Entonces, fíjate, recuerda, si yo digo je parle anglais, simplemente así, je parle anglais, estoy diciendo yo hablaba inglés. Pero si yo digo sí, o sea, si pongo el sí, entonces ya sería... Si je parle anglais, sería si yo hablase inglés, ¿no? Entonces ahí cambia la traducción, ¿no? Solo por el hecho de poner el sí, cambia. Entonces, si yo hablase inglés.
Yo sería profe de inglés si yo hablase inglés. Je serais prof d'anglais si je parlais anglais. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Listo, ya he copiado el segundo ejemplo. Vamos a realizarlo. Entonces, fíjate en algo. ¿Cómo sé cuál es el verbo que tengo que conjugar en condicional y cuál es el que tengo que conjugar en imperfecto? Entonces, primero tienes que hallar dónde está el sí. Bueno, vemos que el sí está al inicio y está apostrofado. O sea, no dice sí, dice simplemente la S apóstrofe. ¿Por qué está apostrofado? Bueno, porque en este caso el sujeto il empieza en vocal. Entonces, por cuestión de fonética, no pueden haber dos vocales seguidas y tengo que apostrofar, ¿vale? Entonces, si él, es lo que traduciría s'il, y ahora el verbo ganar, que es el verbo gagner, lo tengo que conjugar en imperfecto, ¿cierto? En imperfecto, porque es el que va después del sí. Entonces, vamos a ver, ¿cómo queda el verbo ganar en imperfecto? Entonces, ¿cómo queda en presente nosotros ganamos? Nous gagnons. Entonces quito la ONS y ya obtengo la base, ¿cierto? Entonces quedaría gañ, hasta la GN, ¿no? Recuerda que la G con la N suena como la ñ del español. Entonces es gañer. Pero vamos a decir si él ganase, ¿sí? O bueno, en imperfecto él ganaba, pero si, con el sí cambia la traducción. Entonces si él ganase, ahora vamos a poner la terminación del imperfecto del sujeto il, que sería AIT, ¿no? Ya no la sabemos de memoria, ¿cierto? Entonces, AIT. Entonces, s'il gagnait, vamos a traducir hasta este momento, s'il gagnait, entonces, si él ganase, ¿cierto? Le gros lot significa, pues, como el premio gordo de la lotería, ¿no? Vamos a poner simplemente la lotería. Entonces, si él ganase la lotería, él, ahora sí, el verbo acheter, este lo vamos a conjugar en condicional, no en imperfecto, en condicional, porque ya el del imperfecto ya lo acabamos de hacer, ¿no? Entonces, él compraría, es lo que vamos a poner acá, él compraría, mira, condicional, ¿no? Él compraría une maison, sería una casa. Entonces, bueno, vamos a ver, acheter, entonces es un verbo regular, la base del futuro simple en este caso pues es el mismo en infinitivo, así que pues la coloco, acheter, y coloco la terminación del imperfecto del sujeto il, que sería AIT, ¿no? Il achèterait une maison. Entonces de nuevo, s'il gagnait le gros lot, il achèterait une maison. Entonces si él ganase la lotería, él compraría una casa. Bueno, con este segundo ejemplo he querido demostrarte que para este caso de la condición no necesitas tener una ubicación exacta del sí. Tú puedes poner el sí a mitad de frase o ponerlo al inicio de la frase. Mira, yo podría decir en el primer ejemplo, yo sería profe de inglés si yo hablase inglés. Voy a ponerlo al contrario. Si yo hablase inglés, yo sería profe de inglés. O sea, es decir, no importa el orden. Lo único que importa es que después del sí conjugues en imperfecto. Eso sí importa, ¿vale? Eso sí hay que tenerlo en cuenta para que tú identifiques cuál conjugas en imperfecto y cuál conjugas en condicional presente. El segundo ejemplo, lo mismo. Si él ganase la lotería, puedo ponerlo después, puedo poner él compraría una casa si él ganase la lotería. Entonces, mira, el orden en español no importa, en francés tampoco, lo puedes poner de ambas formas. Pero porfa, ten en cuenta después del sí, en imperfecto. ¿Listo? Y el otro irá en condicional presente. ¿Listo? Ahora te voy a dejar dos ejercicios. Listo, ya te he dejado aquí dos ejercicios. Quiero que por favor los realices y escribas la respuesta en los comentarios. Si es necesario te corregiré y si no, pues te felicitaré. No siendo más, espero que te haya gustado la clase. Si es así, dale un buen like. Comparte el video con algún amigo que conozcas que también pueda interesarle. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Subo videos todos los miércoles. ¿Listo? No siendo más, nos vemos a la próxima. A la prochaine.